Quiero que me cuentes algo. ¿Qué es lo que te falta en tu vida? Si Dios viniera a ti y te dijera que Él quería bendecirte y te preguntara, ¿qué necesitas en tu vida para tener éxito? ¿O qué deseas? ¿Cómo responderías? ¿Dirías que quieres más necesidades materiales para poder ayudar a otros? ¿Dirías que necesitas tener más influencia con quienes te rodean para que vuelvan sus ojos a Dios? ¿Le pedirías a Dios ser invulnerable para que nunca tengas que preocuparte por tu salud y así poder ir a acompañar a los enfermos a compartir el amor de Dios? ¿Qué pedirías? Son preguntas difíciles, pero me alegro de que Dios nos haya dado su guía en la Biblia. ¿Recuerdas en el primer libro de los Reyes, capítulo 3, cuando Salomón se había establecido como el nuevo rey de Israel? Y Dios vino a él en un sueño y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. ¿Recuerdas lo que el rey Salomón le pidió? Tenía la humildad y el justo deseo de pedir sabiduría y cordura para cuidar del pueblo de Dios. Fue recompensado por su actitud y Dios le dio generosamente la sabiduría que le había pedido. Déjame preguntarte de nuevo, si Dios viniera a ti y te preguntara, ¿qué quieres para ser un buen creyente o qué puedo darte? Creo que la mayoría de nosotros nos damos cuenta de que necesitamos sabiduría. Y ese es el secreto, lo que Jacobo, el hermano de nuestro Señor, comparte en Santiago capítulo 1, versículo 5 al 8. Y nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En estos versículos veremos que si queremos estar aptos para Dios, debemos depender de Él con una mentalidad enfocada en Él y no con una mentalidad egoísta. Leamos en el versículo 5 de Santiago 1. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Primero vemos que debemos depender de Dios para lo que necesitamos, porque Él nos lo proporcionará. Aquí se nos dan dos razones por las cuales podemos depender de Dios. Primero, Él es generoso y segundo, no nos desanimará porque preguntamos. Su carácter es constante y amable con los que dependen de Él. Mi abuelo era un hombre amable, además de trabajador. Muchos días trabajaba incluso hasta 16 horas. Llegó a trabajar en una granja y en otros muchos trabajos. También fue bombero voluntario. Pasó muchas noches o días fuera de casa trabajando y derramando sudor para mantener su familia. Una cosa que siempre recordaré es su gentileza. En una comida, si había un perro mendigando, podría garantizarte que mi abuelo estaría sentado ahí presidiendo la mesa con un poco de carne en la mano, pasándola debajo de la mesa a ese perro mendigo. Así es con nuestro Dios. Él es amable y gentil.
Él comparte su abundancia con los que dependen de Él. Entonces, si queremos estar aptos para Dios, debemos depender de Él. Pero esto requiere una cierta esperanza en que Él proveerá. Leamos versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. Realmente esa es la definición bíblica de la fe. Vemos esto definido en el libro de Hebreos, capítulo 11. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Normalmente sería suficiente decir que tienes fe, pero aquí en estos versículos nos dice que no dudemos. En nuestro mundo cierta dosis de duda puede ser buena, nada es seguro. Así que me sorprendió cuando leí esto. Pero deberíamos preguntar sin dudar, porque además se nos da una imagen que ilumina lo que significa preguntar con dudar. El que duda es como el agua del mar en medio de una tormenta. Las olas van donde sopla el viento. El agua no tiene mente propia. No puede controlar su movimiento. El viento es lo que causa el cambio. Esta analogía ilustra el mandamiento, porque entendemos que el mar es solo una reacción a una fuerza externa opuesta, que es pasajera. Las tormentas son temporales, pero Dios es eterno, y ese es el problema aquí. No es como quien duda si decide confiar entre dos personas iguales. Quien duda está decidiendo confiar en sus propios pensamientos en vez del carácter de Dios. Pero somos como el vapor y Dios es eterno y aún más Él es generoso, paciente y amable. Es semejante a conducir un coche. Si no estamos enfocados en lo que sucede a nuestro alrededor y delante de nuestro coche, si no estamos mirando nuestro teléfono o con cualquier otra distracción, estamos en extremo peligro. Podemos tener un accidente o algo peor, atropellar a alguien. Nuestra atención debe estar centrada en conducir. Y también necesitamos ver nuestras dudas sobre el carácter de Dios como un pecado contra Dios, porque eso es lo que es. Dios es Dios. Él hizo todo. Él es todopoderoso. Y hay aún más. Él es bueno. Sabemos que Dios es amor. Por lo tanto, debemos depender de Dios con una mentalidad enfocada en Él y no con una mentalidad egoísta. Leamos los versículos 7 a 8. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí está la acusación contra el hombre que confía en sus dudas, en vez de en el carácter de Dios. No debe esperar nada de Dios, porque es un hombre inestable. El versículo habla de ser inestable en todos los sentidos, porque ni siquiera sabe en qué dirección va. Me hace pensar en un hombre desorientado que camina con zancos. Él está tratando de equilibrarse y moverse en una dirección con una pierna, pero con la otra pierna está tratando de ir en la dirección opuesta. Después de dar vueltas en círculos, por un tiempo seguramente se caería al suelo. La Biblia dice que es un hombre de doble ánimo. Podríamos decir que está indeciso e inconstante. Está desquiciado. Es como una persona con múltiples personalidades. ¿A qué persona debería escuchar?
Solo hay una cura para este problema. La cura se encuentra al escuchar la voz de Dios que se encuentra en la palabra de Dios, la Biblia. No hay otra voz digna y no hay otra cura. Entonces, si queremos estar preparados para Dios, debemos depender de Dios, con una mentalidad enfocada en Él y no con una mentalidad egoísta. En esta cuarentena, nuestra familia ha tenido mucho tiempo libre para escuchar historias de hombres y mujeres fieles que siguieron a Dios. Hemos estado escuchando una historia de la vida de George Mueller. Una vez que se hizo creyente, se sintió llamado a compartir el Evangelio y el amor de Dios con los más débiles y pobres de Inglaterra. Eso llevó a George Mueller a abrir un orfanato para cuidar a esos niños que no podían cuidar de sí mismos. Pero él era un predicador. No tenía dinero para pagar lo que Dios lo había llamado a hacer. Pero si se lo pedimos, Dios está dispuesto y puede proporcionar la sabiduría que necesitamos. Dios mostró ser fiel una y otra vez a su siervo. De hecho, puedes encontrar muchas historias que Dios proporciona más que solo sabiduría a George Mueller. Hay una de esas historias que quiero compartir con vosotros. En agosto de 1877, George Mueller y su esposa se dirigieron a los Estados Unidos a bordo de un barco llamado Sardian. Frente a la costa de Terranova, el clima se enfrió y el progreso del barco se vio frenado por la espesa niebla. El capitán había estado en el puente durante 24 horas cuando sucedió algo que cambiaría su vida para siempre. George Mueller llegó al puente. Capitán, he venido a decirle que debo estar en Quebec el sábado por la tarde. Es imposible, dijo el capitán. Muy bien, dijo Mueller. Si su barco no puede llevarme, Dios encontrará algún camino. Bajaremos al camarote y oraremos. Señor Mueller, dijo el capitán, ¿sabe cuán densa es esta niebla? No, mi ojo no está en la densidad de la niebla, sino en el Dios viviente que controla cada circunstancia de mi vida. Mueller se arrodilló y simplemente rezó. Cuando terminó, el capitán estaba a punto de rezar. Pero Mueller le puso la mano sobre el hombro y le dijo que no lo hiciera. Primero, no cree que Dios lo hará. Y segundo, creo que ya lo ha hecho y no hay necesidad de que usted ore por eso. El capitán miró a Mueller con asombro. Capitán, Mueller continuó, conozco a mi señor desde hace 57 años. Y nunca ha habido un solo día en que no haya logrado tener una audiencia con el rey. Vamos, capitán, y abramos la puerta. Quizás incluso ahora Dios ha provisto. El capitán se dirigió hacia la puerta y la abrió. La niebla se había levantado. De hecho, fue el propio capitán quien más tarde contó la historia de este incidente. Y posteriormente, según otros creyentes, se convirtió en un devoto siervo de Dios. No hablaría de las formas de Dios como George Mueller podría hacerlo, pero sé, por Santiago capítulo 1 y versículos 5 a 8, que si queremos estar aptos para Dios, debemos depender de Dios con una mentalidad enfocada en Él y no con una mentalidad egoísta. Oremos. Padre eterno, eres omnipotente, justo y amable. Con nosotros has estado gentil, aunque merecemos tu juicio.
Te doy gracias que puedo compartir un trozo de tu palabra con los demás. Tu palabra es vida porque en ella encontremos el Evangelio. Necesitamos sabiduría y sabemos que tú eres el Padre generoso. Así que dánosla. Ayúdanos a ver quién eres tú. Abre nuestros ojos para que podamos conocerte y vivir vidas abundantes para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.